Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar para un público de secundaria muy joven y por lo tanto lo voy a intentar hacer de la forma más sencilla y sintética posible, pues un tema de historia moderna que como aparece aquí en la presentación, he titulado La Guerra de los 30 años y la lucha, la pugna, el conflicto por la supremacía en Europa Occidental. Es un término un poco largo, pero bueno, durante la Edad Moderna pues hay diversos reinos y países que nacen en Europa con diversos nombres y entonces entre ellos hay un conflicto muy importante. En esta guerra intervienen casi todos ellos y hay una lucha por ver quién es el imperio, la potencia, el reino más dominante. Lo he subtitulado Alemania, el imperio en ruinas, porque esta guerra de los 30 años, su escenario principal, es decir, donde se lucha, el país actual donde se lucha es Alemania. Antes de empezar, dos confusiones. Obviamente, Alemania, cualquiera que sepa un poco de historia, sabe que en el siglo XVII no existía. Alemania es un país actual que fue creado en 1871 con la unificación alemana, con Bismarck, y en estos momentos Alemania no existía, pero había una zona conocida como el Sacro Imperio Romano Germánico, que más o menos hablaban alemán, y que cuando hablo de Alemania lo haré en términos generales, pero hay que tener claro que no existía. Y luego este conflicto, que se conoce en términos generales como la Guerra de los 30 años, aquí puede buscar una imagen de internet y se ve claramente la Guerra de los 30 años y las fechas, pues duró más de 30 años, porque tuvo diversas fases, diversos conflictos, intervinieron diversos países, pero bueno, la idea es tener claro que fue un bastante más largo que esos 30 años. Bueno, si tuviera que resumirlo de forma rápida en un par de diapositivas, este conflicto, la guerra de los 30 años, en realidad es un proceso, es una lucha, es una pugna por ver qué país, qué reino, pues era el dominante en Europa Occidental. Durante la primera mitad del siglo XVII, el país más poderoso es la monarquía hispánica, que a veces me referiré como España, pero el término correcto es monarquía hispánica porque eran muchos más reinos. Era Nápoles, Milán, la Corona de Aragón, Aragón, Cataluña. Entonces la monarquía hispánica era la potencia dominante en la primera mitad del siglo XVII. Tiene lugar la Guerra de los 30 años, entre comillas, y otros conflictos, y en la segunda mitad del siglo XVII Francia se convierte en la potencia dominante en Europa. Su rey más conocido es Luis XIV, el famoso Rey Sol, y bueno, la idea de estos conflictos es que hay un cambio de hegemón, de potencia dominante, en la primera mitad en la monarquía hispánica y en la segunda Francia. Luego también este conflicto se puede entender como una lucha de familias. A mí me gusta mucho hablar de las dinastías que gobernaban los diferentes reinos y la dinastía, es decir, la familia más importante en Europa, eran conocidos como los Habsburg o los Habsburgo, que están aquí puesto. Los Habsburgo era una familia que procedía de Austria, si no me equivoco, hablo de memoria, y como el nombre era complicado, en España se castellaniza y se les llaman los Austrias, porque venían de Austria. Esta familia, los Habsburgo, tenía bastantes ramas, gobernaban diversos reinos y gobernaban tanto la monarquía hispánica, que definiré a partir de ahora como los Austrias de Madrid, y luego también gobernaban en Viena, en lo que es la República Checa actual, en Bohemia, que llamaré los Austrias de Viena. Y luego además estos Habsburgo tenían aliados, otros países, otros ducados que estaban a su lado porque eran la potencia dominante. Luego, frente a ellos tenemos a sus enemigos. Sus enemigos había de varios tipos. Algunos se oponían a los Habsburgo por motivos religiosos. Los Habsburgo eran los emperadores de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, y eran católicos. Y mucha gente que se había hecho cristiana, evangélica, protestante se oponían por motivos religiosos. Otros lo hacían, por ejemplo, Francia, por motivos políticos. Y luego, entre sus rivales políticos más importantes, tenemos la familia Borbón, la dinastía Borbón, que había llegado al poder en Francia con Enrique IV a principios del siglo XVII y que su mayor enemigo era los Habsburgo, que tenían el país rodeado por múltiples zonas. Bueno, a partir de aquí, estos conflictos de la Guerra de los 30 años. Voy a dividir el vídeo en tres grandes apartados. En primer lugar, que va a ser el apartado más largo, voy a hablar de la primera fase de la guerra, que tiene lugar entre 1618 y 1635. En este apartado, si tuviera que resumirlo, diría que la religión es el factor más importante y que los Habsburgo obtienen muchas victorias, porque tenían mucha capacidad económica, el oro y la plata de América, y eran la familia más poderosa de Europa. En la segunda fase, que interviene Francia, la política es lo más importante porque Francia entra en la guerra contra los Habsburgo por motivos políticos, no por motivos religiosos, y en esta segunda fase al final Francia acabará imponiéndose. La guerra acaba en Alemania, con lo cual la guerra de los 30 años técnicamente es de 1618 a 1648. Pero la guerra entre Francia y España continúa. Los Borbones en Francia quieren acabar con España, quieren acabar con la monarquía hispánica, quieren continuar con la guerra, y hay una tercera fase que, como pone aquí, dura 11 años más, que acaba en 1659. En general, la guerra de los 30 años es una guerra terrible, causa miles y miles de muertos, hubo múltiples ejércitos, con victorias y derrotas por ambos bandos, y es un conflicto muy interesante que algunas personas han definido como la primera, como una guerra civil europea, y en parte tienen razón.
Bueno, entonces, ¿cómo estaba la zona? ¿Cómo estaba Alemania? Aunque ya hemos dicho que Alemania no existía en el siglo XVII. Alemania no existía, pero había una entidad política, una especie de país o de imperio que se conoce como el Sacro Imperio Romano-Germánico. Era una entidad muy grande, pero tenía muy pocas conexiones, muy laxa. Es decir, tenía un emperador es una especie de rey de reyes, que eran los Habsburgo de Viena, los famosos Austrias de Viena, que ya he comentado. Estos Austrias de Viena controlaban algunos territorios, por ejemplo en Austria, en Bohemia directamente, tenían minas de plata, eran muy poderosos, pero en el resto del imperio, que era mucho más grande que Austria y Bohemia, pues tenían poca importancia real. Eran una especie de juez, de árbitro, de rey de reyes, pero había muchos príncipes alemanes, tanto protestantes como católicos, que gobernaban de forma independiente. De hecho, estos príncipes, cuando moría un emperador, pues elegían al siguiente, se llaman los príncipes electores. Fijaros que al elegir al emperador, aunque siempre elegían a un Habsburgo, porque en el siglo XVII y siglo XVIII los Habsburgo eran la familia dominante, al haberlo de elegir, pues ya eso significa que el emperador no era tan importante como un rey normal. Y en Alemania, que había muchísimos reinos y arzobispados y principados y ciudades libres, pues había algunos de ellos que eran protestantes, cristianos evangélicos y algunos reinos eran católicos. La población estaba mezclada, aunque con el tiempo en el norte de Alemania eran mayoritariamente católicos y el oeste y el sur, perdón, el norte de Alemania protestante y el oeste y el sur mayoritariamente católico, aunque la población estaba mezclada. Esto es un mapa de Alemania en el siglo XVII. Como podéis ver, es absolutamente complicadísimo y es un infierno de estudiar. Yo he leído, es posible que me equivoco, que haya más o haya menos, había más o menos unos 300 mini reinos en esta zona. Principados, arzobispados. Entonces, para resumir, aquí a la derecha lo estoy marcando, Reino de Bohemia, Silesia, Austria. Estas eran las zonas controladas directamente por los Habsburgo, por los Austria de Viena. Esta zona que está amarilla son los Países Bajos españoles y el Franco Condado, eran zonas controladas por los Austria de Madrid. Se puede ver aquí un mapa un poquito más grande. Y entonces los Habsburgo de Madrid y los Habsburgo Austria de Viena eran como aliados. Y esta parte que está en medio, ay, perdón, eran los diferentes reinos alemanes. Eran muchísimos y algunos eran católicos, otros protestantes. Y este rey, bueno, esta república que está aquí, las Provincias Unidas, hoy en día se conoce como Holanda, pero el término no es correcto, los Países Bajos, era una república mercantil protestante, evangélica, que se llevaba muy mal con España, con la monarquía hispánica. Bueno, a partir de aquí. La guerra comienza en 1618, hay que lo marque bien. En la chispa, el incidente que lo causa todo es la famosa defenestración de Praga. Defenestración es una palabra que me gusta mucho a mí, es curioso, en valenciano se dice finestra o ventana, en el cual el emperador envió pues un delegado, un representante, un embajador del emperador católico de Austria, y la gente de Praga, que muchos de ellos eran protestantes, lo lanzaron por la ventana. No murió, cayó un pozo de estiércol, según la leyenda, y lo consideraron un milagro, pero bueno, la idea es que lanzaron al embajador por la ventana. La defenestración fue la chispa que causó la guerra. La gente de Praga, muchos de ellos protestantes, eran rebeldes, hicieron una rebelión contra el emperador, y el emperador, que era Habsburgo, Austria, con el apoyo de Felipe IV, que era el rey del planeta, el rey de la monarquía hispánica, también Habsburgo, pues enviaron ejércitos contra los rebeldes. Claro, tenemos gente protestante en Praga que está siendo atacada o sofocada por los ejércitos del emperador. Los rivales del emperador, por ejemplo los holandeses, que eran protestantes, cristianos evangélicos protestantes, y los príncipes alemanes protestantes, se pusieron del lado de los rebeldes. Así que la guerra comienza en Alemania en estos momentos, en 1618. Eh, Hay victorias y derrotas, la montaña blanca, al final acaban ganando los Habsburgo, pero algunos países extranjeros, que por ejemplo Dinamarca y Suecia, Gustavo Adolfo, o el rey de, creo que es Cristian VII, creo, hablo de memoria, que eran reyes protestantes, entran en Alemania con sus ejércitos, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en favor de los protestantes. Era por un motivo religioso o por un interés político, probablemente por las dos razones, pero de cualquier manera, el conflicto en Alemania se está volviendo internacional. Han intervenido los holandeses, han intervenido los suecos, los daneses, el rey de España está apoyando al Habsburgo de Austria, al emperador de Alemania, y bueno, la idea es que hay muchísimas victorias y derrotas. Algunas, por ejemplo, son muy famosas, los españoles ganan una contra los suecos, si no me equivoco, en Nordlingen, hay derrotas también, es una guerra muy muy sangrienta, y de hecho, durante esta etapa, al principio, los Habsburgos imponen, tenían todo el oro y plata de América, tenían muchos ejércitos, había un general llamado Wallenstein que era muy conocido, y en este momento los Habsburgo van ganando la guerra. Algunas imágenes que no son reales, no son históricas, son cuadros románticos, pero nos permiten ver la situación. Aquí tenemos al embajador del emperador, al representante católico siendo lanzado por la ventana. Esta es la famosa defenestración de Praga. Esto es un momento así como muy icónico en la guerra de los 30 años. Y aquí tenemos algún mapa más. Os he puesto el mapa de antes, se puede ver aquí la monarquía hispánica, pues bueno, pues Cataluña, Nápoles.
Aquí está lo que se llama el Camino Español, las tropas españolas iban por aquí, y aquí están a la derecha los territorios de los Austria de Viena, que también eran bastante importantes, tenían minas de plata en Chequia, si no me equivoco, y aquí están un poco las maniobras militares. Son muy confusas, si a alguien le interesa, pues supongo que en internet se pueden encontrar en otros vídeos más completos, pero bueno, la idea es que fue una guerra civil europea en la cual participaron muchos países y también mercenarios. Por ejemplo, yo sé de mercenarios escoceses que fueron a luchar en los Países Bajos. Después de la guerra civil inglesa, pues algunos aprovecharon para ir a luchar. Bueno, a partir de aquí, un evento muy conocido de la Guerra de los 30 años es la famosa Victoria de Breda. Breda es una ciudad que estaba en los Países Bajos, en Holanda, que fue conquistada por las tropas españolas. Esto fue una gran victoria porque en esta época conquistar una ciudad era dificilísimo y el evento que tiene lugar en 1625, hablo de memoria, pues fue pintado por Velázquez en 1635. Se puede ver aquí a los tercios españoles, las lanzas con las picas, se puede ver aquí pues el comandante español, que era italiano, Ambrosio Spínola, que está recibiendo las llaves de la ciudad del comandante holandés que se está rindiendo. Esto fue una gran victoria que fue pintada por Velázquez y el cuadro de las lanzas se encuentra en Madrid. Esto es un ejemplo, creo que estas fortalezas son de Portugal, no son de Alemania, pero nos valen, porque en esta época se estaban produciendo muchos avances defensivos en las fortificaciones. Este modelo de fortificación en forma de estrella procede de la llamada traccia italiana, eran fortificaciones fortísimas, tenían forma de estrella, con los muros muy gruesos, y era complicadísimo pues conquistar una ciudad que tenía una fortaleza así, con lo cual la conquista de Breda tiene sentido que le haga un cuadro porque costaba literalmente pues muchísimos años y dinero tomar una ciudad. Aquí tenemos imágenes que son del siglo XXI. Creo que es un pintor llamado Ferrer Dalmau, que es buenísimo, que está pintando aquí pues cómo combatían los tercios. Eran unidades militares de los austrias españoles. Los tercios eran la unidad militar más efectiva de Europa, probablemente. Utilizaban arcabuces, mosquetes, picas, que se pueden ver aquí. Eran tropas muy buenas, como se puede ver, no tenían uniforme y bueno, eran las tropas que combatían pues en Alemania, perdón, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en Holanda y al lado de los Habsburgo de Austria. Entonces, otra imagen, los tercios en marcha, se puede ver cómo marchaban, cómo no tenían uniforme, en una guerra en la cual los ejércitos marchaban sobre el territorio y si, bueno, llevaban muchos carros, carretas, suministros, pero si no encontraban, no podían llevarlos, pues alimentaban sobre el terreno. Este tipo de maniobras militares que marchaban sobre el terreno, pues muchas veces ocasionaban muchos perjuicios a la gente que les quitaban la comida, había muchos incidentes. Fue una guerra especialmente sangrienta, no solamente por los tercios, sino por todos los ejércitos que caminaron por Alemania, suecos, daneses, protestantes, católicos, tercios, etcétera, etcétera. Y esto es un ejemplo de un combate de esta época. Se puede ver que las armas de fuego, no soy un experto, así que no sé si es un mosquete o arcabuz, pues tenían muy poco rango, pero bueno, eran también mortales. Y aquí tenemos a la caballería, que bueno, que todavía tenía cierta importancia en el siglo XVII. Bueno, estos son grabados de la época, de la Guerra de los 30 años, donde se puede ver pues cañones de sitio para sitiar ciudades, no son bombardas, no soy ningún experto, pero se pueden ver que son de gran tamaño, muy poco pues manejables o movibles. Y aquí se puede ver que durante esta guerra pues la cirugía, los avances médicos, sobre todo en cuestiones quirúrgicas, pues mejoraron muchísimo. Uno de los cambios de esta guerra, donde había pues heridas de bala, es que muchas heridas de bala pues infectaban. Y los cirujanos del ejército, los tercios tenían muchos y todos los países, pues a menudo se veían obligados a amputarlos. Amputarlos no había anestesias, era una operación pues, traumática, durísima, y aquí se puede ver pues un grabado de cómo se hacía. Es una cosa bastante útil porque este tipo de avances médicos durante la Guerra de los 30 años pues fueron bastante intensos. Luego también una cosa terrible que ocurrió durante la Guerra de los 30 años es que en Alemania apareció una especie de paranoia popular, un clima terrible que se conoce como la caza de brujas. ¿Qué pasa? En este periodo, pues mucha gente en Alemania consideraba que había mujeres y hombres, sobre todo mujeres, pero también hombres, que llamaban brujos, que hacían pactos con el diablo, que lanzaban maldiciones. Quizás lo hacían para quedarse con sus tierras, es una posibilidad, quizás lo hacían porque eran vulnerables, pero el caso es que este tipo de mentalidad, que las brujas existían, estaba bastante extendida en Alemania y fueron quemados miles de personas. Hay debate con las cifras, eran más mujeres que hombres, pero había de los dos sexos, y bueno, la caza de brujas se tuvo lugar en Alemania durante la Guerra de los 30 años y fue un fenómeno bastante extendido. Bueno, además de la caza de brujas que he marcado aquí, pues bueno, aquí había pues bandidos que se aprovechaban de los campesinos, los ejércitos acaparaban las cosechas y fijaros que si un ejército se queda con la cosecha, es posible que condenen a muerte por hambre a la población que le ha quitado las cosechas, había saqueos, violaciones, etcétera, etcétera. La guerra fue terrible, todos los ejércitos cometieron crímenes y Alemania pues sufrió terriblemente durante este periodo. Bueno, he hablado del primer periodo, pero ahora hablaré del segundo mucho más breve. En 1735
Habsburgo, una potencia católica, Francia, que el valido del rey Luis XIII, el cardenal Richelieu, era un político muy hábil, declaró la guerra a los Habsburgo, que lo estoy marcando aquí. Normalmente Francia, al ser una potencia católica, si el motivo hubiera sido religioso, tenía que haber estado al lado de los católicos, pero no. Odiábamos a los Habsburgo, que eran sus rivales políticos, que a los protestantes. Así que Francia se unió a los protestantes y entró en la guerra contra los Habsburgo. Hubo diversas batallas, algunas fueron a favor de Francia, otras en contra, pero en 1643, esto es importante, en la famosa batalla de Rocroi, que si vais al Museo de la Guerra en París, pues ahí es una batalla pues que te enseñan y te muestran, porque son las grandes batallas de Francia. Las tropas francesas derrotaron y casi aniquilaron a los tercios. Las tropas de los tercios, que eran muy caras de mantener, que eran muy expertas, fueron aniquilados por las tropas francesas y a partir de entonces la monarquía hispánica sabía que no podía ganar en Alemania. El emperador perdió fe, así que hicieron una especie de reunión, una conferencia, en una zona alemana llamada Westfalia. Está más o menos en el norte de Alemania, aunque no tan al norte, y ahí hicieron una conferencia de paz. En la conferencia de Westfalia, en realidad son dos tratados, en dos ciudades llamadas Münster y Osnabrück, firmaron un tratado de paz. Ponían fin a la guerra de los 30 años, esta vez sí, en Alemania. En esta guerra, pues, se reconoció el principio de soberanía, cada príncipe alemán gobernaría en su territorio, y esta paz de Westfalia es considerada muy importante por la gente que estudia Derecho Internacional. Fue un tratado internacional que puso fin a la guerra en Alemania. Aquí tenemos una imagen, esto es un cuadro del siglo XVII-XVIII de cómo fue firmada el Tratado de Paz entre los príncipes alemanes, y aquí se puede ver la habitación real donde fue firmado. Claramente este cuadro está basado en la habitación real, se puede ver aquí como la parte del fondo, la sillería, las sillas, etc. Este tratado es importantísimo y puso fin a la guerra en Alemania, lo que es hoy en día Alemania. Pero ¿qué pasa? España y Francia estaban todavía en guerra, y en Francia había un nuevo rey, Luis XIV, el famoso rey Sol, tenía un nuevo valido, el cardenal Mazarino, y Francia quería convertirse en la mayor potencia de Europa. La guerra continuó, hubo diversas batallas, mucha gente considera que España o la monarquía hispánica les perdía a todas, pero en realidad la monarquía hispánica mostró considerable resistencia, pero a largo plazo Francia tenía más población, más dinero, no estaba agotada, y bueno, la monarquía hispánica se fue capaz de resistir, pero al final perdió la guerra. Y al final los dos monarcas, tanto Luis XIV como Felipe IV, Felipe IV el rey planeta y Luis XIV el rey sol, firmaron una paz en los Pirineos. Se encontraron en los Pirineos, en la frontera entre Francia y España, y bueno, esto fue el último acto público de Velázquez. Aquí tenemos, la paz de los Pirineos fue firmada aquí, entre Guipúzcoa bueno, lo que es hoy en día Guipúzcoa, una pequeña isla, la isla de los Faisanes, y ahí los reyes de Francia y de España se reunieron. Aquí se puede ver en la imagen el rey de Francia, Luis XIV, y aquí se puede ver el rey de España, muy envejecido, Felipe IV. Se puede ver que está en una isla. Ahí el maestro de ceremonias, que organizó un poco toda la ceremonia, el Tratado de Paz, fue Felipe IV, y al final, Diego de Velázquez, el pintor, y Felipe IV, agradecido, pues le concedió finalmente la Cruz de Caballero que pintaría las Meninas. Esta paz, además, pues se firmó, se consolidó con un matrimonio de las hijas de los reyes, y bueno, la idea fue una paz bastante que puso fin a la guerra, de momento, entre Francia y España. Se puede ver cómo la monarquía hispánica pierde, porque la zona de Perpiñán, que está aquí en rojo, pues pasó a Francia, y esta zona que está en rojo, que es la actual Bélgica, pues pasó a Francia también. Fue una gran victoria para los franceses y bueno, fue la paz de los Pirineos. Y en estos momentos se puede considerar que Francia se convirtió en de hecho, la primera potencia de Europa, y España pues perdió el primer puesto, la monarquía hispánica. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que se haya entendido y hasta otra.